Bien, entonces comenzamos. Colonización portuguesa de Brasil, el descubrimiento. ¿Cómo llegaron los portugueses a Brasil? ¿Alguien sabe cuál fue? ¿Había algún objetivo, tal vez como los españoles, encontrar las Indias, un paso hacia la India? ¿Cómo llegaron los portugueses a Brasil? ¿Cuál es la historia de la llegada de los portugueses? ¿Alguien ha escuchado, tal vez? ¿Sabe? ¿La encontró en Wikipedia? Si no mal recuerdo, todo el reino que controlaba eso de Castilla y todo era mayormente dominado por Portugal o algo así era. Sí, bueno, Brasil, por eso es que hablan portugués, fue dominado por Portugal en una primera instancia, luego hubo disputas, sobre todo con los holandeses, pero ¿por qué llegaron allá? Por razones económicas. No, no fue ese el objetivo. No se olviden que quien domina América son los españoles. Por la llegada toman a su cargo los territorios y principalmente asumen. Pero ¿por qué llegan los portugueses a Brasil? Por orden del papado. No, qué papado. ¿Por qué lo dicen por el mar Atlántico? Estaba más cerca. Bueno, por ahí llegaron los españoles también, necesariamente por el mar. No se olviden las carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. También llegaron los españoles por ahí, pero ¿por qué será que llegan a Brasil? Ahí nos queda la duda. ¿Por qué no llegaron a otro territorio? ¿O por qué los españoles les permitieron a los portugueses llegar a Brasil? Ahí nos queda un poco la duda. Vamos a ir puntualizando estas perspectivas para que quede un poco más entendido, quede un poco más claro. Vamos entonces a comenzar con esta visión. Como se observó en la imagen, la colonización portuguesa de Brasil inicia en 1500. Pero ¿por qué llegan? Como les decía, es nuestra pregunta. Entre el siglo XVI y el XV y el XVI, entre el siglo XV y el XVI, es decir, desde la llegada de 1492 y todo este proceso de colonización española, se realiza un tratado con los portugueses, que se llama el Tratado de Tordesillas, que es un tratado por la dominación del mar Atlántico. ¿Qué dominaban los portugueses? El paso a la India a través de África. Ya les voy a mostrar propiamente el Tratado de Tordesillas. Los portugueses, a través del Atlántico, llegaban a la India pasando por África y tenían muchas colonias en África. No les interesaba del todo tener un dominio de América. Los españoles, como todos sabemos del cuento, quieren llegar a la India atravesando todo el mar, dándole la vuelta. Se topan con América y van conquistando. Ahora, los portugueses llegan a esta parte, que es Brasil. ¿Por qué razón? Principalmente por un desvío en la llegada a África y a la India. Entonces es una casualidad la llegada de los portugueses a Brasil. Durante este siglo se dan una serie de campañas de navegación tratando de optimizar la llegada, tratando de llegar a otros territorios y un sinnúmero de elementos. Estas campañas de navegación están dominadas por los dos territorios que dominan el mundo en esa época, España y Portugal, principalmente España, pero nosotros sabemos que en el mapa Portugal y España están al lado, y quien tiene más salida hacia el mar es principalmente Portugal. Entonces, España y Portugal comienzan esta campaña de navegación
en el contexto de la expansión colonial de Portugal hacia la India, que es su dominación, toda África en lo posible, y llegar a la India, la expedición de Pedro Álvarez Cabral tiene un inconveniente en la trayectoria. Ahí está. Pedro Álvarez Cabral en 1500 sufre un desvío en su expedición, llegando al territorio brasileño. Entonces, ¿por qué llegan los portugueses a Brasil? Por una simple coincidencia, por un error en la navegación, llegan a Portugal en 1500, 21 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral llega a Brasil, a lo que ahora es Brasil. No olvidarse que previamente en 1492, desde 1492, hay el Tratado de Tordesillas que determina qué va a ser España y qué va a ser Brasil con el paso por el Atlántico. ¿Qué significa? 1500 es propiamente este descubrimiento de Brasil, de lo que ahora es Brasil, pero previamente en 1492, desde la llegada española, se generó un tratado que es el Tratado de Tordesillas. Como este tratado era muy flexible, en su consideración no había mayores, es decir, no era muy cerrado en su perspectiva, le permitió determinar el territorio a los portugueses de Brasil, porque si no, el territorio debería haber sido adjudicado a España. Tratado de Tordesillas. Este tratado delimita lo que se puede o no hacer en el Océano Atlántico y todos sus descubrimientos, pero como entre Portugal y España había este tratado muy leve, entonces se adjudica en Brasil. Pero no había realmente un interés por Brasil. ¿Qué vegetación tiene principalmente Brasil si nosotros tenemos una idea en general? ¿Cómo es la conformación de Brasil en cuanto a su vegetación? Diversa. Sí, pero específicamente, el Ecuador es diverso, pero Brasil tiene una característica muy particular. No se olviden, ahí pasa la mayor parte del río Amazonas. ¿Cómo es los territorios o cómo es la vegetación cerca del río Amazonas? Si hablamos del río Amazonas, hablamos del oriente. ¿Cómo es la vegetación en el oriente? Húmedo. Húmedo, difícil de acceso, muy selvoso, es una selva, es difícil de acceder. Entonces los portugueses no le ven mayor interés a Brasil, no le ven ningún tipo de beneficio. Por eso es que también, por ejemplo, si nosotros vemos la conquista española, ¿dónde se quedaron los españoles? Principalmente en la sierra y hacia la costa, pero nunca ingresaron directamente hacia el oriente. Ese es un proceso posterior a la colonización como tal. Tampoco le dan énfasis los portugueses, aun cuando el Tratado de Tordesillas les permite delimitar este territorio. ¿Qué van a hacer entonces con el territorio de Portugal, este nuevo territorio de Portugal, o este así conocido territorio brasileño? Como no fue de interés, en 1503 se decide arrendar las tierras de Brasil, se genera un arriendo a financistas europeos para ver si le sacan algún provecho
a esas tierras. Sobre todo, ¿cuál iba a ser el énfasis de estos financistas europeos? ¿Qué creen ustedes que van a sacar de ahí? ¿Qué van a explotar? ¿Cuál será la explotación en Brasil? Si no, Podría ser la de su vegetación. ya, principalmente, entonces, si su vegetación son árboles, madera. Esto es lo que les proponen a los financistas europeos. Extraigan madera. No le veían mayor fruto a Brasil. Después de unos años, la concesión entre los portugueses y los financistas europeos termina y deja un escaso control en el nuevo territorio portugués, en Brasil. Este nuevo territorio comienza a generar una serie de invasiones. Entonces, es invadido por los holandeses, los franceses y los ingleses. Acuérdense que, o revisen en el mapa, ¿qué territorios están al lado de Brasil? Arribita de Brasil, en el mapa. ¿Cómo se llaman esos territorios? Uno es Guayana Francesa y el otro no me acuerdo. La Guayana Francesa, la Guyana, todas son parte de lo que fueron los pequeños territorios que se obtuvieron. Francesa, inglesa. Estos territorios que ahora son pequeñitos se deben a las invasiones. Estas Guyanas. Entonces, los territorios o los países, mejor dicho, que invaden son los ingleses, los invadidos, los que invaden ingleses, franceses y los holandeses. Estos países invaden Portugal por la escasa participación de los portugueses o sobre todo por el escaso control que tiene Portugal de Brasil, porque no le ve interés. Y como se acaba la concesión con los financistas europeos para que saquen madera, nadie le ve mayor fruto y comienzan a dominar, a llegar estos grupos, estos países que no dominaban en la época. Con este antecedente y con el afán de proteger el paso hacia Brasil, la corona portuguesa, como sucede en todas partes, a ver, están entrando otro tipo de personas, entonces les vamos a poner freno, aunque no nos interese el territorio, pero no vamos a dejar que se vayan en contra de nuestra propia consideración. No realicé Esta perspectiva. Alison, por Dios, no prenda su audio. Si no... Es que era que no borro, dice, yo estaba copiando. Ah, pero no chille, pues por Dios, si no yo digo, ¿qué pasó? Vuelvo a poner 1503. Dicen, por favor, que no se veía ni bien, por eso. Ah, pero avíseme, pues no grites, si no me asusta. 1503 se arriendan estas tierras. Se arrienda Brasil. Territorio. Los financistas. El territorio se arrienda a los financistas europeos. Como ya manifestaron, todas estas Guyanas existen cerca de Brasil porque después de que se acaba la concesión, la concesión
aquí se dan una serie de invasiones. Y estas invasiones son principalmente invadidos por los ingleses, franceses y los holandeses. Eso era lo que estábamos puntualizando. Y como les decía, como todo grupo humano, el momento que les invaden, aun cuando no les interesen, es decir, yo tengo este lindo marcador, a mí ni me interesa, pero cuando me van a quitar, ahí sí, sí es mío. Deje ahí. Esa misma consideración plantean los portugueses. Y se genera en 1830 la primera gran expedición para colonizar este territorio. 1530 se da la gran expedición para colonizar Brasil. Gran expedición para colonizar Brasil. Y obviamente desterrar a todos estos invasores de su territorio. La primera gran expedición es encomendada por el rey Juan III. Y se le encomienda a Martín Afonso de Sousa, quien la guía y se convierte en el primer gobernador de Brasil. Hasta ahí tenemos nuestra perspectiva de lo que ha sucedido en Brasil. Entonces no era un territorio que se le consideró importante. Se le considera importante, miren, 30 años después, no hay mayor interés y el interés posterior será fundamental. Brasil es uno de los países que en cuestiones, sobre todo, caña de azúcar, oro y madera serán fundamentales para la expansión de Portugal como reino, como imperio. Entonces, aun cuando Brasil fue sin mayor interés y sobre todo los españoles no le dieron un énfasis porque estaba en este lugar más complicado, inasequible de llegar, sobre todo por donde ellos venían conquistando, posteriormente tendrá un impulso muy relevante. El proceso de colonización se constituyó en diferentes tipos de alianzas con los pueblos autóctonos, pero eso es realmente poco decir. ¿Cómo funcionó la colonización en Brasil y en toda América? A través de la fuerza. Por lo tanto, cuando se da la gran expedición para la colonización, realmente esta colonización, así como fue la colonización española en los demás territorios, tiene una característica, la de dominación violenta, la de ser muy violenta en su conformación. Por lo tanto, y ya cerrando esta perspectiva, la colonización de Brasil tuvo, así como les digo, de cómo fue la colonización española en los demás territorios, fue violenta. Nosotros no solemos preguntarnos qué pasó con Brasil, aun cuando está dentro de América Latina. Sabemos que llegaron a conquistar a los incas, llegaron de lo que es el actual Ecuador, llegaron hasta el Perú, conquistaron todos estos territorios, toda la Sierra Centro, gracias a los pasos que tenían los incas por el camino inca. Pero ¿qué pasa con Brasil? ¿Por qué llegaron los portugueses? Aquí ya vamos teniendo una perspectiva y sobre todo nos permite comprender Brasil, lo que será posteriormente el sistema económico de toda la conformación de lo que es la época colonial.
que es lo que nosotros estamos directamente evaluando. Entonces, esta fue una dominación violenta aun cuando existieron alianzas, pero las alianzas son poco decir. Esto significó el desalojo, el desplazamiento forzado de las poblaciones autóctonas y también tuvieron otro inconveniente en la colonización las poblaciones autóctonas, lo mismo que sucedió en nuestros territorios. Disminuyó la cantidad de población tanto por la dominación violenta así como por las epidemias. No se olviden que el momento que llegan los europeos, los españoles y los portugueses a los territorios, evangelizan, guían, dominan, pero también traen sus propias enfermedades. Enfermedades que en el territorio americano no se conocían y eliminan a una cantidad inmensa de nativos. En los primeros años de colonización, la base de la producción fue el comercio de la caña de azúcar y el tabaco. Por lo tanto, tabaco, caña de azúcar y oro serán las producciones fundamentales. Una de las perspectivas que dominó el mundo dentro de estas épocas fue la caña de azúcar. Entonces, la colonización en cuanto a la base de producción en esa época fue principalmente la producción de tabaco y de caña de azúcar. ¿Por qué privilegiado el Ecuador en este sentido diferente a Brasil? Miren, tienen tabaco, caña de azúcar. Nosotros tenemos eso y muchas cosas más por el territorio. Pero la cantidad que se obtenía de Brasil era en volumen mucho mayor y le permitió tener un dominio a los portugueses. Con eso cerramos. ¿Qué vamos a hacer para cerrar? Vamos a realizar una línea de tiempo de las fechas que hemos nosotros puntualizado desde 1492. Línea de tiempo. En este momento. Ya sabemos, el inicio es 1492. Si ustedes se dan cuenta, el anterior tema que nosotros hemos venido revisando va hasta 1789 y 1800 con este proceso napoleónico y demás consideraciones que no lo topamos directamente, pero siempre lo hemos estado revisando y sobre todo la Revolución Francesa. ¿Por qué regresar en el tiempo? Porque realmente la historia no es o no se la toma de forma lineal siempre. La historia es un proceso de hechos concretos que han marcado la vida de las personas. Y aun cuando tenemos que regresar a 1492, final de este siglo XV y sobre todo siglo XVI, que es toda la colonización, y dentro del proceso que estuvimos hablando anteriormente, fuimos hasta el siglo XVIII, este hecho histórico es fundamental para comprender nuestra idea, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión del mundo. Así que iniciamos con 1492, llegada de los españoles. ¿Qué pasa después? 1500, 1530, 1530. Posteriormente, y aquí hay un intervalo que nosotros pusimos, 1503. Es una pequeña línea del tiempo de lo que estamos viendo. Y aquí yo les voy a poner 1534, llegada de los franceses.
dentro de esta época hemos topado estos temas. Simplemente ustedes llenan qué ha pasado en cada una de esas fechas que hemos visto en la clase. Con eso cerramos.